una demanda ante la Haya que resultó de forma negativa. Se ha dicho que ese es el final del camino y que Bolivia no tendría ninguna otra opción, nada más errado. ¿Por qué? Porque en aquel momento pues, que se presentó la demanda, se escogió entre varias opciones. Se escogió una de ellas, se hizo el planteamiento ante la Haya, fracasó ese planteamiento, pero eso no significa que Bolivia no tenga otras opciones que plantear ante la Corte Internacional de la Haya. Por supuesto, tenemos no solamente en la Constitución, sino la vocación como bolivianos de insistir permanentemente en que Bolivia tenga una salida libre, soberana y útil a través de las costas del Océano Pacífico. Eso por una parte. Eso es algo irrenunciable, este es un tema irrenunciable para toda boliviana y todo boliviano. Sin embargo, las circunstancias actuales pues nos muestran a un país, el nuestro, Bolivia, que en realidad sí tiene dos salidas soberanas al océano, en este caso al océano Atlántico. Dos salidas soberanas que fueron obtenidas durante la Guerra del Acre. Muy pocos bolivianos están enterados de aquello, pero la Guerra del Acre produjo para Bolivia dos salidas soberanas al océano Atlántico. La primera a través del río Amazonas y la segunda a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. Y como bolivianos tenemos que saber que tenemos esas salidas y que todos los gobiernos desde la Guerra del Pacífico, o más bien desde la Guerra del Acre, tienen la posibilidad de invertir los recursos necesarios precisamente para que estas dos vías queden completamente expeditas. Actualmente se utiliza la hidrovía Paraguay-Paraná, pero es necesario aumentar el rendimiento de esa hidrovía y por supuesto hay que poner en uso la salida que tiene el Estado boliviano a través del río Amazonas. Hemos estado tanto tiempo mirando hacia el Pacífico que nos hemos olvidado como país que tenemos dos salidas soberanas al Océano Atlántico, una a través del Amazonas, otra a través del río Paraguay-Paraná, y no es patriota comenzar a organizar desfiles como los que vemos cada 23 de marzo y no invertir recursos precisamente en la habilitación de esas rutas para que puedan producir el mejor beneficio para nuestro Estado, especialmente porque se derramó mucha sangre en la Guerra del Acre para que Bolivia no quedase enclaustrada. Bolivia, en efecto, es un país mediterráneo, pero no es un país enclaustrado. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, tenemos dos salidas soberanas al Océano Atlántico. Licenciada Bastoflor, hablando plenamente en este contexto actual y también en la temática que estamos abordando en esta jornada, ¿es posible que podamos reanudar los 13 puntos con Chile? Bueno, las circunstancias son bastante difíciles en este momento. Incluso hemos visto la instalación de vallas en la frontera entre Bolivia y Chile. Y esto nos tiene que llamar poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque hay otros países que también resulta que están instalando vallas en la frontera para impedir o dificultar el paso, el movimiento de productos y personas en la frontera. La situación de Bolivia o la imagen de Bolivia a nivel internacional en este momento está en entredicho y es necesario trabajar muy arduamente para que sea restaurada en primer lugar la imagen de Bolivia y en segundo lugar para lograr medidas de confianza mutua con los países vecinos. No se ha estado haciendo todo lo que se tiene que hacer, todo lo que se debe hacer para que la imagen de Bolivia y por supuesto el prestigio de nuestro país no quede en entredicho. Y tenemos como bolivianos que entender que en este momento hay una sensación internacional contraria a nuestro país. En ese sentido es muy complicado comenzar negociaciones con ningún país. ¿Por qué? Porque siempre van a comenzar desde la suspicacia o desde la desconfianza. Es necesario solucionar varios problemas internos que tenemos para, después de haberlos solucionado, iniciar estas conversaciones en una posición de confianza y más aún en una situación de fuerza para poder hablar de igual a igual con todos los estados con los que queremos negociar, y es exactamente la misma situación con el Estado chileno. Exactamente, licenciada Bastoflor. Como usted lo dijo y usted también acotaba, no se debe celebrar esta fecha, se tiene que recordar. Claro que aquí lo que importa es tener muy en claro que las vidas bolivianas en ese tiempo dieron mucho y en la actualidad esperemos que con los tratados o tal vez esas relaciones que tal vez se puedan retomar
podamos tener una salida por fin al mar, licenciado. No es ajeno a las relaciones internacionales el que se puedan modificar los tratados o el que se puedan firmar nuevos tratados. Eso es algo que ha sucedido permanentemente durante pues, toda la historia humana. Entonces, por supuesto que estamos atentos a que pueda darse una modificación que le permita a Bolivia lograr una salida libre, soberana y útil al Océano Pacífico, pero mientras tanto, todos los gobiernos tienen la misión, tienen además la responsabilidad y la obligación de habilitar completamente nuestras salidas soberanas que tenemos hacia el Océano Atlántico a través del río Amazonas y a través de la hidrovía Paraguay-Paraná.